amadas, de nuevo con ustedes, Mujeres al Máximo. Estamos muy contentas de hacer estos videos. ¿Por qué? Porque aunque esta pandemia sigue, nosotras seguimos. Porque todo está bajo el control de Dios. Y nosotras somos llamadas a proclamar su evangelio. Así que estamos aquí de nuevo. Esperamos que usted se conecte y nos ponga una notita, por favor, para animarnos. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. A esta mujer la conocí cuando era muy pequeña, pero desde muy pequeña ella leía bastante, de tal manera que, como yo siempre digo, que por falta de conocimiento su pueblo perece. Mire, esta muchacha ha llegado muy alto en lo secular, ahora es abogada, ya se podrán imaginar de quién estoy hablando, pero ¿saben qué es lo más admirable? Que pese a que ha triunfado en lo secular, jamás de los jamases ha dejado de servir a Dios. Actualmente es líder de alabanza en Verbo Kenner, Luisiana. También es líder de mujeres y es por eso que viene a compartir con nosotros. Mire, esta pandemia vino a paralizarnos, vino a parar nuestra agenda. El tema que ella nos trae en esta ocasión es interrupciones divinas. Dios, el Dios de dioses, Señor de señores, vino a parar nuestro reloj. Ese pequeño reloj, ese pequeño aparatito vino a pararnos. Yo sé que este mensaje va a trascender fronteras, por eso estoy hablando de esto. Muchos han perdido sus trabajos, muchos han perdido seres queridos que ya están en la presencia del Señor. Algunos tienen problemas económicos. Dios, que es Dios de dioses y dueño de la tierra, de todo lo que está debajo de la tierra, vino a hacer una interrupción divina. Paró nuestra agenda, porque Él tiene un llamado para nosotros. Él nos sigue amando y viene a compartir con nosotros interrupciones divinas. Con ustedes, la abogada Paula. Hola mis amigas de Verbo West Bank, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes y compartir las cosas que Dios ha estado hablando a mi corazón y sé que va a ser una bendición para ustedes porque ha sido una gran bendición para mí. En estos días, en estos tiempos tan difíciles, Dios me ha estado hablando a lo que es el tema de nuestras agendas, nuestros calendarios, nuestro diario vivir y cómo a veces las interrupciones de la vida nos afectan nuestras agendas, nuestros calendarios, pero a veces tenemos esas interrupciones divinas que Dios usa para causar cambio en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y nosotras, especialmente nosotras como mujeres, amamos lo que es la rutina, nos gusta estar en control de lo que va a pasar, nos gusta saber qué es lo que va a pasar. Pero en Proverbios 19:21 empezamos con esa escritura. Dice la Biblia, en la versión Dios habla hoy, el hombre hace muchos planes, la mujer también, pero solo se realiza el propósito divino. En la nueva versión internacional, ese mismo versículo, Proverbios 19:21, dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. En este versículo vemos que Dios nos está explicando tiempo y tiempo otra vez. Ustedes pueden hacer todos los planes que quieran, pueden tener sus proyectos, pueden tener sus agendas, sus calendarios, pero al final del día lo que se va a realizar es el propósito divino, es el propósito de Dios para ti y para mí. Y es una realidad que yo creo que nosotros escuchamos estas palabras y las entendemos, pero muchas veces no, esas semillas no agarran raíz en nuestro corazón y verdaderamente no creemos esa palabra, que nosotros podemos hacer los planes y tener todos los proyectos que queramos, pero al final del día el propósito de Dios es lo que va a ocurrir y la voluntad de Dios es buena, perfecta en nuestras vidas. En mi propia vida, mi agenda, mi calendario, muchas veces nos molesta cuando sentimos que hay alguna interrupción, ya sea por una llamada que recibamos o algo que toma nuestro tiempo. Pero ¿qué tal si nosotras pensamos, en vez de pensar que estas cosas que nos pasan a nosotros o estos tiempos que nos roban tiempo son interrupciones, qué tal si nosotros pensamos de esta forma? ¿Qué tal si mi vida, o sea, mis planes, mi agenda, mi calendario, verdaderamente es una interrupción en el propósito de Dios, en la historia
de Dios, en el cuadro grande de Dios. ¿Qué tal si los planes que yo estoy haciendo, si mi agenda, si mi calendario es una interrupción en el propósito de Dios? Y quiero dejarlas con esa quietud en este día. Pensemos en eso en este momento. Lo que yo estoy haciendo con mi vida, los planes que yo tengo, ¿están en acuerdo con la voluntad de Dios o están interrumpiendo el propósito de Dios para mi vida? En vez de ver otras interrupciones como el enemigo de productividad y creatividad, ¿qué tal si vemos nuestras vidas como una vasija que Dios puede usar para su reino? Les quiero contar una historia de algo que nos pasó hace algunos años. Una de las primeras veces en mi vida que tal vez entendí este principio, hace unos 15 o 20 años tal vez, estábamos planeando en nuestra iglesia un viaje misionero. Era el primer viaje misionero a Guatemala de la iglesia Verbo Kenner, y pasamos muchos meses planeando este viaje. Teníamos un plan bien bonito, que queríamos tener una escuela bíblica de vacaciones para los niños del orfanato de Casa Bernabé, y habíamos pasado muchos meses. Yo estaba encargada de lo que era la logística, comprando los vuelos del grupo. Éramos un equipo, creo, si no estoy mal, como de 20 o 30 personas, y requería bastante planeamiento. Bueno, en eso estábamos, ya se estaba acercando la fecha de salir a nuestro viaje. Creo que nos quedaba como una semana antes del viaje, cuando se acerca uno de los ancianos de la iglesia de Verbo Kenner y me dice: mira, Paula, fíjate que hay un muchacho en nuestra iglesia que me parece que sería ideal que él participe en este viaje misionero, y me gustaría que pienses de la posibilidad de que él se pueda unir al grupo. Recuerdo que en ese momento me sentí muy molesta. Recuerdo que en ese momento pensé: ¿cómo vamos a hacer esto? Ya estamos a una semana, imposible encontrar pasajes. ¿Cómo vamos a agregarlo? ¿A qué equipo lo voy a agregar? ¿En qué casa lo voy a coordinar? ¿Cómo va a cambiar el liderazgo de la escuela bíblica de vacaciones? O sea, todas estas cosas estaban ocurriéndose en mi mente, y al final del día, por la gracia de Dios, no estoy tomando ningún crédito, porque otra vez Dios es el que nos habla, y estas interrupciones divinas son claves para enseñarnos tantas cosas en nuestra vida, ¿no? Entonces, al final del día logramos, como se pudo, logramos encontrar un vuelo, lo agregamos al grupo. Fue así todo al último minuto. También quiero comentar que teníamos con mucho tiempo, con anticipación, fechas límite en el cual las personas que querían ir a este viaje misionero tenían que apuntarse, tenían que pagar, tenían que registrarse. O sea, todas esas fechas ya habían pasado, y entonces y se hizo la excepción. Se permitió que este muchacho se agregue al grupo, compramos los pasajes, lo agregamos a lo que teníamos que hacer, y al final del día, Dios, como hace y se lleva siempre toda la gloria, este muchacho se enamoró de lo que era la misión de Casa Bernabé de Guatemala. Dios le habló a su corazón para que se quede un tiempo mucho más largo. Creo que originalmente el propósito, la visión de él era estar unos 6 meses más en Guatemala. Nuestro viaje misionero solo era una semana, y entonces él se comprometió a regresar y estar un tiempo largo. Esos 6 meses se convirtieron años, porque este muchacho se enamoró, conoció a su esposa, se casaron, crearon una familia. Hoy en día él vive aquí en New Orleans con su esposa, tiene una familia muy bella, tienen 3 hijos, y es un pastor de una iglesia local. Y cuando yo veo la vida de él, que todavía es un amigo mío, pienso yo en ese momento, ese momento clave en el cual trajo esa interrupción divina, el cual para mí era una gran interrupción. Dije: uy, yo no se puede, o sea, la logística, ¿no? El calendario, la agenda. Pero en ese momento Dios como que habló: está bien, permite, deja. Y es una historia un poco chistoso, un detallito, pero al final del día es un ejemplo para que vean ustedes el impacto de lo que es nosotras estar abiertas a las interrupciones que Dios nos trae en nuestras vidas. Y no solamente en nuestro diario vivir hemos visto eso, pero yo encuentro consistentemente en mi vida que Dios ha interrumpido tiempo y tiempo otra vez, no solo como una forma de mostrar gracia a la vida mía y la vida de otras personas, pero también para
moldear mi corazón, para cambiarme, tal vez quitarme mi agenda y tal vez despertarme a la realidad del reino de Dios y el propósito de Dios. En algún momento, quiero que pienses ahora, ¿has tenido en esta semana alguna interrupción? ¿Y cómo respondiste? ¿Has estado evitando alguna interrupción en algún momento? Y si es así, ¿por qué? Son las preguntas que nos tenemos que hacer. Y la realidad es que no son solo nuestras vidas que vemos estas interrupciones, pero en la Biblia vemos varios ejemplos en el cual personas que fueron interrumpidas en el momento que tal vez menos lo esperaban. Vemos al rey David, que todos conocen en la Biblia, David y la historia de David y Goliat, y David terminó siendo rey de Israel y dejó un legado muy fuerte y una historia bella para nosotros en la Biblia. Él era un pastor de ovejas y estaba en su trabajo, estaba trabajando, cuidando sus ovejas, cuando llega alguien y le dice: ven, David, que te están buscando. Llegó un señor que quiere hablar contigo. Al final del día sabemos nosotros que conocemos la historia, que era el profeta Samuel, que llegaba a ungirlo como rey de Israel. Y en ese momento David tal vez se sentía un poco interrumpido por lo que él estaba haciendo. Él estaba trabajando, estaba pastoreando sus ovejas, pero fue un momento clave en el cual Dios lo ungió para ser rey de Israel. Y tal vez una de las historias que más me habla a mí, una de mis favoritas historias de la Biblia, es la mujer de Samaria, el cual era una mujer que estaba buscando agua que no la satisfaría. Era una mujer que en el momento de su necesidad tal vez más grande se encontró con su Redentor. Y esa historia la vemos en el libro 4 de Juan. Si tienen sus Biblias, les animo a que abran sus Biblias conmigo y miren esta historia que vamos a mirar en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 6. Vemos que allí estaba el pozo de Jacob, y en ese pozo Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía y sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Otra vez los discípulos están con su agenda. Ellos van a buscar comida. Jesús sentado en este pozo. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanianos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar, le dice Jesús, y conocieras al que te está pidiendo agua, contesta Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Yo creo que en este momento esta mujer está súper confundida. Vemos la historia de una mujer que viene a buscar agua física, agua de un pozo, de una fuente, y se encuentra con este hombre judío, el cual en la cultura en ese tiempo era que un hombre judío no hablaba, ni le pedía agua, ni compartía comida, pero ni le hablaba a un samaritano, peor dicho, lo que era una mujer samaritana. Entonces esta mujer samaritana le dice a Jesús: pero ¿cómo así? ¿Cómo así que tú me estás pidiendo agua si los judíos no usan nada en común con los samaritanos? Y entonces Jesús le empieza a hablar, le empieza a dar un poquito de sabiduría a lo que él está haciendo en ese momento en su vida, y le dice Jesús en el versículo 13: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Él está hablando del agua que está en el pozo. Si tú bebas de esta agua vas a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Entonces Jesús le está explicando: tú vienes a buscar agua y esa agua que tú estás buscando te va a volver a dar sed, pero el que beba del agua que yo le daré, Jesús le está diciendo a ella, no volverá a tener sed jamás. ¿Cuántas de nosotras llegamos a ese pozo buscando agua física, agua que al final del día no nos va a satisfacer? ¿Cuántas de nosotras nuestra agenda es todas las mañanas a las 9 de la mañana tenemos que ir a tomar agua? Pero aquí está Jesús respondiéndole a esta mujer y diciéndole:
el agua que yo te daré no vas a volver a tener sed jamás, sino que dentro de ti esa agua se va a convertir en un manantial que brotará vida eterna. Y la mujer le dice, Señor, dame de esa agua porque no vuelva a tener sed. Yo no quiero volver a tener sed, dice ella, ni quiero seguir viniendo aquí a sacar agua. Aquí vemos la necesidad de la mujer. Jesús le dice, bueno, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Y ella responde, no tengo esposo. Jesús le dice, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. En este momento vemos la necesidad de esta mujer, una mujer que tal vez ha tenido un ciclo de su vida en el cual ha estado casada ya 5 veces y ahora está con un hombre que no es su esposo. Y Jesús, creo yo, no trae esto a la luz para darle a ella vergüenza o humillarla en ese momento, sino para mostrar la necesidad que ella tenía y para que ella vea y entienda que no estaba hablando con cualquier hombre. Porque más adelante vemos en versículo 25 que ella pregunta por el Mesías y él se revela a ella como el Mesías. Pienso yo que nosotras que estamos tal vez en una necesidad muy fuerte en nuestras vidas, en unas situaciones difíciles, en el cual tal vez hemos tenido una historia de abuso o historia de situaciones financieras difíciles, nos encontramos como esta mujer buscando esta agua que no nos va a satisfacer. Y Jesús está en ese pozo. Tal vez en ese momento para ella era una interrupción, para ella era, tal vez no tenía tiempo para ese tipo de conversación, pero aquí llega ella, abre su corazón, habla con este hombre y él es revelado a ella como el Mesías, como Cristo. La vida de esta mujer cambia, la vida de esta mujer es salva y se encuentra ella con su Redentor. En versículo 27 dice, en esto llegaron sus discípulos. Recuerden que los discípulos estaban buscando comida y se sorprendieron de ver a Jesús hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella. Y la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían a Jesús que coman algo. O sea, están los discípulos con su agenda, preocupados porque Jesús está hablando con una mujer que verdaderamente no debe estar hablando con este tipo de mujer en esa cultura. No era fuera de lo normal que una persona de digamos, alto rango en el mundo religioso esté hablando en el mundo judío, debo decir, con una samaritana. Entonces, aquí vemos que los judíos le dicen y vuelven a insistir, Jesús, come algo, fuimos a comprar comida, ya es tiempo del almuerzo, come algo. Y me fascina la respuesta de Jesús que verdaderamente concluye todo lo que estamos hablando en este momento. Él le dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Estoy leyendo el versículo del verso 32. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Y dice uno de los discípulos, ¿será que le habrán traído algo de comer? ¿Será que ya comió? Y en el verso 34 dice, Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Lo voy a leer una vez más. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. O sea, Jesús les está diciendo, yo no estoy aquí con las agendas de ustedes, que ya es tiempo de comer, que ya es tiempo de ir aquí a ministrar. Mi alimento es hacer la voluntad de Dios y la voluntad de mi Padre es estar aquí en este pozo hablando con esta mujer, ministrándole a esta mujer en este momento, aunque no encaje en tu agenda, aunque no encaje en tu calendario, yo me alimento con hacer la voluntad de Dios y Él me ha llamado en este momento a hacer su obra. Y en el próximo versículo vemos que Jesús habla de lo que es la cosecha
Y me gustaría que ustedes tomen el tiempo para leer esto. Creo que muchas veces nosotros escuchamos prédicas y cosas y es bonito escuchar las prédicas, pero es más bonito cuando uno lo estudie, lo estudia por uno mismo. Entonces les animo que lean los próximos versículos del 35 al 38. Jesús va más en detalle, tiempo que no tenemos ahora, hablando de lo que es la cosecha, la razón por la cual el alimento de Él es hacer la voluntad de Dios y terminar la hora. Bueno, terminando la historia, versículo 39, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Jesús por el testimonio que daba la mujer. Y en el verso 41 dice, y muchos más llegaron a creer. Cuando soy interrumpida, es una oportunidad para que Dios haga su mejor obra en mí. Voy a decir eso una vez más. Cuando yo soy interrumpida, es una oportunidad para que Dios haga su mejor obra en mí. Esta mujer, al ser interrumpida en su diario vivir, no solamente conoció a su Redentor, no solamente conoció a su Dios, pero ella fue una vasija que Dios usó para llevar esas buenas nuevas a los samaritanos de ese pueblo que creyeron en Jesús por el testimonio de esta mujer. Creo que todos conocemos lo que es estar interrumpidos por esta pandemia que estamos viviendo. Muchos de nosotros hemos estado en cuarentena, hemos estado en casa y algunas interrupciones son de descanso. Tenemos que permitir que Dios nos hable. Encontramos propósito por el momento y visión por lo que va a devenir cuando permitimos estas interrupciones divinas. Creo yo que en este momento estamos en una interrupción divina. Creo que Dios ha parado todo, cerrado todo, para permitir que nosotros reconsideremos nuestras vidas y nos acerquemos a Él. Este tiempo a solas con Dios, nuestro Sabbat, es una interrupción pequeña pero divina y muy necesaria en nuestras vidas. Es un tiempo que debe interrumpir nuestra agenda, nuestro diario vivir. Es un tiempo que interrumpe nuestros calendarios, nuestros trabajos en casa, nuestro trabajo fuera de casa. Interrumpe nuestras frustraciones, interrumpe nuestro cansancio físico, interrumpe los muros que estamos creando en nuestros corazones, que son creados por el mundo en el cual vivimos. Este tiempo a solas con Dios es un descanso para cultivar un corazón sano. En Salmo 46:10 dice, quédense inquietos y reconozcan que yo soy Dios. Esta interrupción no es una interrupción, es una invitación. Dios nos está invitando a verlo a Él alrededor de nosotros, en la vida de otras personas, a verlo a Él en nuestras conversaciones, en servir a aquellas personas que están en necesidad. Esta interrupción es una invitación, no solamente para aprender lo que es paciencia, pero para vivir una vida radical, una vida que sirve a nuestro Dios. Es una de las formas que Dios nos está entrenando para ser sus servidores. Y termino con el versículo, Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Los quiero mucho y los bendigo en el nombre de Jesús. Adiós.